Listo, gracias. Habíamos quedado en, estamos viendo las empresas que componen los servicios complementarios dentro del sistema financiero. Habíamos hablado un poquito de las empresas de leasing, un poquito del factoraje, los almacenes generales de depósito. Ahí tenemos nuestra tareita. ¿Por qué? Porque una de las herramientas, de los instrumentos que emite un almacén general de depósito, nos ayuda a operaciones bancarias, para operaciones de crédito. Entonces nos interesaba. Ahí habíamos quedado. ¿Okay? En las siguientes las vamos a ver de manera... Gracias, alguien estaba con retorno fuerte. ¿Ok? Entonces, la siguiente es cámara de compensación y liquidación. ¿Alguien conoce qué son las cámaras de compensación? Las empresas que hacen... Listen, ¿es donde se cambia lo contable con lo físico? Se cuadra físico y contable también, sí, también. También se hace, sí. ¿Alguien más? Licenciado, las cámaras de compensación tal vez es el lugar donde los bancos intercambian cheques. También cheques, mayoritariamente cheques, pueden ser otros valores también. Pero muy bien, gracias. Lo que hacen estas entidades es compensar saldos. ¿Ok? Entonces, si yo te deposito, o sea, hay operaciones que se mueven en millones, ¿no es cierto? Y no quiere decir que de un banco, si yo le debo al Banco Nacional 5 millones, yo soy Banco Visa, y él me debe 15 millones, no es que vamos a llevar en efectivo, en nuestra maletita, en nuestro carrito, los millones, ¿no es cierto? Lo que se hace es compensar saldos porque ambos tienen cuentas en el Banco Central y se operan y se liquidan operaciones, ¿ok? Entonces es una parte más administrativa. En la parte de créditos y operaciones no nos interesa mucho, pero para que tengan conocimiento. Una empresa que sí nos interesa son los buros de información. A ver, ¿de qué se tratará el buró de información? Que es una empresa de servicios financieros complementarios. Licen, buenas noches. Es una entidad que está regulada donde podemos ver los reportes de nivel de endeudamiento de las personas, ver qué tipo de calificación tienen y cuánto es su nivel de endeudamiento también, no solamente en entidades financieras, sino en casas comerciales, como así también si tienen algún trámite en el juzgado. Excelente. ¿Para qué nos sirve esto, Adriana? Por ejemplo, al momento de emitir un crédito, nos sirve para ver el nivel de endeudamiento, la capacidad de pago, el comportamiento que tiene un cliente respecto a las deudas que adquiere. También nos puede enseñar a ver las calificaciones que tiene con respecto a los créditos que saca, si es buen cliente o no para poderle dar un crédito. Muy importante lo último que dices. Vamos a ver cuando veamos la parte de créditos específicamente, que nosotros calificamos de un cliente dos cosas. La primera y fundamental es su capacidad de pago, ¿ok? Que es decir, que su flujo de efectivo le dé indicadores positivos de acuerdo a los parámetros o las políticas que el banco haya definido, ¿ok? Y dos, o sea, uno es la capacidad de pago fundamental y dos es la voluntad de pago, que es un instrumento de medición subjetiva que iba a lo que dices, ¿no? Que es un buen o mal cliente. ¿Por qué? Porque el cliente, por ejemplo, puede tener buenas referencias, buen comportamiento en el sistema financiero. ¿Ok? Que tengo otro crédito, no sé, estamos en el banco mercantil, viene nuestro cliente y tiene una cuenta en el FIE, digamos. ¿Ok? Revisamos su reporte y sí, está pagando en el FIE. Pero resulta que revisamos la información que sacamos del Buró de Información y está atrasado en sus pagos con Telefónicas, con Telecel, tiene procesos judiciales. Estos burós nos dan información lo más detallada posible. Por ejemplo, que ha tenido 3 viviendas, los domicilios ha cambiado, no sé, los últimos 5 años, 5 domicilios, que su estado civil ha cambiado. O sea,
El buró de información lo que hace es tratar de observar la mayor cantidad de información de una persona y presentárnoslas. ¿Para qué nos sirve? Para que nosotros analicemos si ese cliente realmente tiene la voluntad de pagar. O sea, si nosotros vemos que está pagando en otro banco, pero el señor no paga su teléfono, no sé, si no recuerdo mal, salen hasta incluso deudas de cosméticos, ¿no es cierto? De Jambal, de diferentes empresas comerciales. Si no está pagando con empresas comerciales, tiene deuda de teléfono, tiene un juicio, qué sé yo, para nosotros subjetivamente es pues es un cliente riesgoso, ¿no es cierto? Entonces, por más que esté pagando este banco, sabemos que el señor anda medio que en problemas y no cumple con sus obligaciones y encima quiere endeudarse más con nosotros. Entonces, nos ayuda a evaluar subjetivamente el cliente. Y esto es fundamental para aquellos que vemos créditos, microcrédito y créditos de consumo, ¿no es cierto? Que analicemos personas particularmente. ¿Qué buros de información tenemos actualmente? ¿Qué se llama? ASFI, Infocred, Infocenter. ASFI, Infocred, Infocenter, Liz. ASFI está Las definido. dos, bueno, ASFI, sí, las dos que están reguladas por ASFI, Infocenter y Infocred B, Sociedad. ASFI está definido como un buro de información. Es fuente de información, pero con un valor, o sea, no es una empresa, ASFI no es una empresa de servicios financieros complementarios. Ok, es fuente de información, sí, porque tiene así la central de información de créditos, de riesgo de crédito, pero no es un buro como tal. Nos da información, sí, porque vamos a sacar su nivel de endeudamiento, calificación, etcétera, pero no es un buró. O sea, ASFI no nos va a preguntar si estás casado, soltero, divorciado, le debes entender, nada, ¿no es cierto? Entonces, los dos que habíamos mencionado, que eran Infocenter y Infocred, Sí, Liz, en los dos. ¿no es cierto? ¿No? Entonces, para eso nos sirve. Una empresa fundamental a la hora de evaluar créditos. La otra es las empresas transportadoras de material monetario y de valores, que son, como dicen, empresas que transportan, resguardan, almacenan. ¿Cuáles son? Los que los vemos normalmente fuera de los bancos, ¿no? Con sus camionetas blindadas. Brinks y ETB. Exacto. Entonces, nos ayudan transportando material monetario. Eso es seguridad. ¿Ok? Entonces, esa es otra empresa. Las administradoras de tarjetas electrónicas. ¿Quién administra nuestras tarjetitas? Nuestras de débito, crédito. Está licenciado la administradora de tarjetas de crédito ATC y la empresa administradora de tarjetas electrónicas Linkser. Nos sirven porque vía ellos ese es un servicio para que nosotros podamos operar mediante tarjetas y no hagamos operaciones en efectivo, ¿no es cierto? Las casas de cambio que las conocemos todos, que están particularmente en la Camacho y otras zonas, que antes estas casas de cambio no eran reguladas, ahora sí. Y bueno, lo único que hacen es cambiar monedas, ¿no es cierto? Y generar un diferencial, una ganancia por el tipo de cambio que aplique. Obviamente resulta más conveniente ir a cambiar, suele ser más conveniente ir a cambiar a tus dólares, por ejemplo, a una casa de cambio que al mismo banco, ¿no? Porque ellos tienen más facilidad de mover sus tipos de cambio, porque ellos sí negocian, o sea, mueven los precios en función al mercado. Y las empresas de servicios de pago móvil que nos ayudan con operaciones y transacciones. Una de las más conocidas, por donde hacemos pagos móviles. Tigo Money. Tigo, que nos ayudan igual, o sea, son una forma de virtualización de la banca, ¿no? De los servicios de pagos, etcétera. Entonces, que nos ayudan. Es muy popular en este caso Tigo Money para nuevas compras, pagos de servicios, tarjetas, entradas, etcétera. ¿Ok? De estas, las que más nos interesaban eran las tres primeras y el Buró de Información. ¿Ok? Esas son empresas de servicios complementarios que nos ayudan dentro de las operaciones, todas relacionadas a nuestras operaciones de crédito y caja de oro, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este tipo de empresas? Creo que claro, ¿no? Vamos. Ahora,
una vez que hemos terminado de identificar cuál es la estructura del sistema financiero, ¿ok? Ya hemos visto que el tipo de empresas que hay, privadas, públicas y las del servicio complementario, todas estas tienen un rector del sistema financiero. Rector quiere decir que es el que manda y ordena, ¿ok? Que en este caso es el Estado, ¿ya? A través de un organismo que se llama el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ok? Es el Estado quien rige el sistema financiero nacional. O sea, todas las normas, o sea, las normas que aplica abarcan todo el sistema y lo que hace en realidad el ente regulador, que mucha gente piensa que el sistema financiero se mueve en función de lo que dice ASFI. No. Este señor, el Estado, a través del Ministerio, es quien define las políticas financieras en el país. ¿Ok? Su intención es fomentar el ahorro y canalización hacia la inversión, es decir, lo que habíamos dicho que es la función del sistema financiero. El Ministerio impulsa, se dedica, vela porque los ahorros del sistema financiero pasen a la inversión productiva para reactivar la economía y promueve algo fundamental, que es la inclusión financiera. ¿Ok? Es decir, que el Ministerio también está encargado de que los servicios financieros lleguen a la mayor cantidad posible de personas en el territorio nacional, incluidas aquellas que están muy alejadas en zonas periurbanas o rurales. ¿Ok? Esa es su función, impulsar esto. Entonces, este señor nos da las políticas. Y lo que hace este señor, que lo conocemos, micrófonos, por favor, silenciemos. Lo que hace este señor ASFI es regular y supervisar en base a las políticas que nos ha dado el Ministerio o el Estado. ¿Ok? Entonces, este señor tiene competencia privativa indelegable de ejecutar la regulación y supervisión del sistema financiero. Regula y supervisa que todas las normas que se han puesto se cumplen. ¿Ok? Clave, velar por un funcionamiento sano y desarrollo de las entidades financieras. ¿Por qué creen ustedes que existe la ASFI? ¿Para qué? Porque Para regular las entidades financieras, Liz. ya, pero ¿por qué? ¿Por qué no les dejamos que actúen nomás? ¿Por qué tenemos que estarles controlando? Porque la clave es eso, estamos regulando, supervisando. ¿Pero por qué? ¿Por qué no eliminamos, nos ahorramos buen presupuesto y dejamos que la banca actúe libremente en el mercado? Licenciado, buenas noches. Jenny. Es por dos puntos que yo tengo conocimiento. Uno es para evitar que las entidades financieras o cooperativas no tengan fondos, o sea, para evitar que no tengan fondos o que haya un engaño a los clientes. Puede ser también el elevado interés que pueden cobrar. Ya. Esos dos puntos que tengo conocimiento. Revisar también que los estados financieros sean competentes para los préstamos que ellos emitan al público. Excelente. Estas entidades existen en mayor o menor grado. Fíjense que de todo, por lo menos entre Centro y Sudamérica, podríamos decir que nuestro ente regulador es de los más estrictos que hay. ¿Por qué se ha puesto? Porque los bancos, cuando no tenían una regulación fuerte, empezaron a entrar a quebrar por estafas internas, por fraudes internos o por mala administración. ¿Ok? ¿Por qué mala administración? Porque asumían riesgos excesivos. Había una época, bueno, les hablo hace muchos años atrás, del 95 hasta el 2000 más o menos, donde los bancos contaban con niveles interesantes de liquidez y empezaron a dar créditos, ¿ya? Porque ese es su negocio, no es cierto, ganar los créditos, pero no evaluaban correctamente la capacidad
de pago de los clientes. Entonces prestaban y prestaban y prestaban y cobraban altísimas tasas de interés, normal 30 a 35%, ¿ok? Y pasaba que no podían recuperar. Pero ese dinero, recuerden que ese dinero, el dinero que prestan los bancos no es de los bancos. La mayor parte, como vamos a ver en números un poquito más adelante, es pues del público. Entonces ellos asumían riesgos por el público, porque los prestaban, alguien iba, quiere un crédito, ok, ¿cuánto quieres? 5,000, 10,000, 15,000, ok, y no evaluaban correctamente la capacidad de pago del cliente. El cliente no podía pagar y yo no le podía devolver al depositante. ¿No es cierto? Entonces, una de las funciones es velar, una de las funciones de ASFI es velar que los bancos no asuman riesgos innecesarios y asuman los riesgos correctos. Y si deciden asumir más riesgos, pues ellos también pongan su cuota parte de capital para sustentar esos riesgos. ¿Ok? Y a raíz de esto es velar por la estabilidad del sistema financiero. ¿Por qué? Porque sería catastrófico, diría yo, que, por ejemplo, un banco como el Nacional, que lo tomo solo como ejemplo por si acaso, llegue a quebrar. ¿Sí? Es un banco que definitivamente no puede quebrar. O sea, el sistema financiero no permite, no se puede permitir, Bolivia no se puede permitir que un banco de esa envergadura quiebre en el país. ¿Ok? Por eso ellos tienen que velar que estos bancos estén bien administrados, asuman los riesgos correctos y generen estabilidad en el sistema financiero. ¿Ok? Eso del Nacional era solo un ejemplo, por si acaso. No, nada que podría ser el mercantil, Visa, cualquier otro. ¿Okay? Este es el señor que nos hace supervisión. Está encargado de supervisar y regular la intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y el sector de valores. Todos los componentes que habíamos visto, ¿ok? Las empresas de servicios financieros, los bancos y el mercado de valores, todo está controlado por ASFI y estas le llamamos en general entidades supervisadas. El objetivo es proteger los ahorros del público. ¿Por qué se genera tanto? ¿Por qué tiene tanta actuación? ASFI, porque protege el público, protege los recursos del público. Y porque lamentablemente no sé si llama la administración, la cultura financiera o administrativa en Bolivia, lo precisa. Les iba a dar el ejemplo de que en otros países los entes reguladores no son tan estrictos como en Bolivia, porque los bancos que trabajan en esos sistemas tienen automáticamente la capacidad de administrar sus riesgos. ¿Okay? Tienen mucha mayor capacidad, digamos, no automáticamente, tienen mayor capacidad. En Bolivia sí, nuestros reguladores de los más exigentes que hay en toda Latinoamérica, les digo, es el regulador más exigente. Okay. Bueno, su objetivo es proteger los ahorros, velar por la estabilidad y solidez del sistema financiero y buscar las mejores condiciones del sistema y su impulso del crecimiento y desarrollo económico. Como les había dicho, un reflejo del sistema económico en general es cómo está el sistema financiero. Si tu sistema financiero está bien, quiere decir que tu economía está bien. Si tu sistema financiero está mal, es que en general tu economía está mal. ¿Okay? Es un reflejo directo de lo que pasa en el país, el sistema financiero. Por eso el Estado cuida tanto, que es cuidar las tasas, montos de la liquidez, el crecimiento de los créditos, etc. Es un indicador clave del desempeño económico y la estabilidad del sistema financiero. ¿Cómo opera ASFI? Pues nos hace de dos formas. Emite normas, es decir, que reglamenta la forma en que los bancos deben actuar. Te dicen sobre, como les decía al principio, todos los productos que tienen los bancos están relacionados con normas. Cómo dar un crédito, los requisitos y características de los créditos, cómo hacer las operaciones para depósitos a plazo fijo, cajas de ahorro, los reglamentos de los contratos, todo, absolutamente todo lo que hacen las entidades están reflejadas en normas. ¿Ok? Por eso cuando veamos la parte de operaciones bancarias, les pasaba yo los dos reglamentos de captaciones y colocaciones, que son la base, ¿okay? Para que ustedes puedan revisar. Cuando tengan alguna duda o necesiten algún detalle o algo, ingresen a la recopilación de normas de ASFI y ahí tiene que estar. ¿Ok? Todo lo que necesiten, todo lo que hacen los bancos, no está en los libros, por si acaso. No hay, y si hay en libros, si no se actualiza en un año, el libro queda desfasado porque ASFI actualiza su reglamento continuamente. O sea que
La clave para esto es revisar las normas de ASFI y saberlas, ¿no? O sea, no solo revisarlas. Y lo que es, bueno, uno emite nuestras normas y dos, hace supervisión. Lo que muchos quizá hayan pasado es que ASFI nos visita o nos pide información, supervisa el comportamiento. Hay información periódica que puede ser diaria, semanal, trimestral, mensual, etcétera, que ASFI nos pide que le reportemos automáticamente. Y además, y ASFI controla supervisa esa información y además nos hace supervisión con visitas, ¿no es cierto? Viene a nuestra entidad financiera y elige, según su cronograma, voy a ver la parte de créditos, la parte de operaciones, la parte de riesgos, etcétera, seguridad de información, tecnología, etcétera. Entonces, viene y nos hace visitas in situ para evaluar nuestra actuación. ¿Bien? Esas son sus funciones fundamentales. Ahora, vamos entrando un poquito más en materia de las operaciones. Recordemos que una empresa tiene nuestra ecuación contable básica, no sé qué no conocemos, que el activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que todo el activo está financiado por un pasivo o por un patrimonio. ¿Ok? Todo el activo se financia con pasivo o con patrimonio, en todas las empresas. ¿Ok? En una entidad bancaria, bueno, vamos a poner una empresa, no sé, de la CBN, por ejemplo. ¿Cuál será su activo de la CBN? ¿Qué tiene en su activo? O primero, ¿qué es un activo? Rapidito. ¿Quién gusta ver? Son los bienes con los que cuenta una empresa, licenciado. Pueden ser muebles, oficinas, maquinaria, equipos informáticos, electrónicos y obviamente dinero. Excelente, son bienes y derechos, ¿no es cierto? En el caso de la CBN, su maquinaria, su inventario, su caja, su efectivo, etc. ¿No es cierto? Y en el caso del pasivo, son todas las obligaciones que tiene, por ejemplo, la CBN con terceros. Les debe a sus proveedores, les debe a los proveedores de insumos, les debe a los bancos, a todos aquellos que le han financiado, que le han prestado. Estos son terceros, la empresa. ¿Ok? Y el patrimonio es la deuda que tiene la empresa, ¿ya? Pero con los accionistas. Separamos un ratito los accionistas, hablamos solo de la empresa. La empresa debe dinero, pero también a los accionistas. Y a eso le llamamos patrimonio. ¿Ok? En una estructura financiera estándar o adecuada, podríamos decir, más o menos este grafiquito debería reflejar el comportamiento de la estructura financiera de una entidad. Es decir, que aproximadamente, no digo 50-50, aproximadamente la mitad más o menos esté financiada con pasivos y la mitad esté financiada con patrimonio. ¿Ya? Es un aproximado, es un ideal si quieren. ¿Ok? En el caso de, no, eso decíamos para una empresa cualquiera. Pero, ¿cuál es el activo? Ya hemos visto que en maquinaria, su inventario, qué sé yo, es el activo de una empresa comercial o industrial. En el caso del banco, ¿cuál es su activo? El banco no tiene inventarios. O sea, tiene, pero el banco no tiene, no tiene equipos, o sea, no tiene perforadoras, maquinarias, qué sé yo. Tiene, pero mínimo. ¿Cuál es el activo de un banco? Melanie, ¿cuál será el activo de un banco? Hola, ¿me escucha? Sí. Melanie, sí, sí.
Se te estaba escuchando y muteaste otra vez. Vendría a ser el activo de una empresa, todos los derechos que va a tener la empresa. Sí, sí, en eso estamos. Pero particularmente del banco, ¿cuál es el activo? La cartera. Buenas noches, licenciado. La cartera Exacto, la cartera de de créditos créditos. es el principal, no es el único, ¿no? Pero es el principal activo de la entidad. ¿Ok? Aquí están los créditos. ¿Ya? Vamos a pintar como que de ese tamaño más o menos es la participación de los créditos en el activo de una entidad financiera. ¿Ok? Ese es el principal activo. Enseguida vamos a ver otros componentes. ¿Cuál es el pasivo de un banco? Las obligaciones que tiene con el público. Exacto, así como son obligaciones con terceros, son obligaciones con el público. Es decir, todo lo que el banco le debe al público. ¿Cierto? Y el patrimonio, obviamente, es todo lo que han aportado los accionistas. ¿Ok? Entonces, esta es la composición de una empresa normal, una empresa tradicional. ¿Ya? Pero resulta que este cuadrito que tengo aquí es la estructura en un banco. Esta es una empresa tradicional y esta es una entidad de intermediación financiera. La diferencia gráfica es bien notoria, ¿no es cierto? Que el banco trabaja con, o sea, aquí vamos a suponer que un 85% con pasivo, altamente apalancado. ¿Por qué? Porque el banco trabaja con depósitos, con obligaciones con el público, trabaja con nuestro dinero, con lo que nosotros le hemos dejado al banco, con estas obligaciones, con eso financia la mayor parte de su activo. ¿Se dan cuenta? Es importantísimo entender que esta es una empresa normal, ¿ya? Y esta es una empresa de intermediación financiera. Obviamente, la entidad financiera asume muchísimo más riesgo porque trabaja con dinero del público. Trabaja con nuestro dinero. ¿Se dan cuenta? Justamente por eso es que está regulada. Porque no puede asumir mayores riesgos o riesgos innecesarios porque la mayor parte de su activo, de sus créditos, está financiado con depósitos de las personas, no con aportes de los accionistas. Hay una parte, pero esa parte, fíjense que es mínima. Vamos a ver en detalle más adelante. ¿Ok? Este es el criterio de una estructura financiera en un banco y por qué está regulada. Ahora entramos más propiamente a las operaciones bancarias. ¿Ok? Vamos a, bueno, en la primera parte ya hemos visto la estructura, cómo se compone, quiénes la componen, quién es el regulador, cómo opera, etc. Ahora vamos a ver propiamente las operaciones. Vamos a definir qué son operaciones activas y pasivas y las características en cada tipo de operación. En este grafiquito podemos visualizar de manera gráfica y muy sencilla cómo se compone. Hay operaciones, un banco tiene operaciones pasivas y operaciones activas. Obviamente operaciones pasivas son las referidas al pasivo de la entidad y operaciones activas referidas al activo de la entidad. ¿Ok? Primera división. Y hay una tercera que se llaman operaciones neutras. ¿Ok? Que no son referidas ni al pasivo ni al activo de la entidad. ¿Ok? Nuestra primera clasificación son estas tres. Entremos un poquito más a detalle. Las operaciones pasivas, es decir, hemos dicho que el pasivo es la deuda que una entidad tiene con terceros, se clasifican principalmente en 4 agregados. Depósitos por ahorros, depósitos por cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y otras obligaciones. ¿Ok? Principalmente el pasivo se compone de estos 4. Estas otras agrupa varias otras pequeñas cuentas. Pero las principalmente son estas 3. Es decir, que las principales cuentas, la principal forma en la que se financia una entidad bancaria es por cajas de ahorro
por cuentas corrientes y por DPFs. ¿Ok? Principalmente. Ahora, ese tipo de cuentas, yo las clasifico según el plazo al cual ingresan a la entidad o al cual se adquiere. ¿Ok? Hay operaciones que se llaman a la vista, ¿ya? Clave entender qué es a la vista, que es de pago inmediato. A la vista, ¿ya? Quiere decir que inmediatamente yo puedo exigir lo que le he prestado al banco. Si yo le he dejado un depósito en caja de ahorro de 10.000 bolivianos al banco, ¿no? Y yo lo dejé hace 7 días, mañana voy y le pido. Y el banco está en la obligación de devolver. ¿Ok? Ese pago inmediato es a la vista. Lo mismo pasa con las cuentas corrientes. ¿Ok? Es el primer tipo de clasificación. ¿Por qué nos interesa clasificar y entender bien por qué es a la vista? Porque dentro de la estructura financiera de una entidad, fíjense que es a la vista, es decir, cualquier rato se lo llevan. Dentro de la estructura financiera de la entidad es fundamental, porque yo vivo de esos recursos. Y si están a la vista, si el público se lo puede llevar, recoger cualquier rato, yo corro riesgos, ¿no es cierto? Recuerden que lo que me prestan, lo que me depositan, yo lo presto. Pero si se lo pueden llevar cualquier rato, me van a pedir, me van a exigir cualquier rato. Entonces yo asumo riesgo. Fundamental dentro de la estructura financiera de una empresa, ¿ok? Medir el volumen y la volatilidad de este tipo de depósitos. ¿Ok? Un poquito vamos a... Dentro de los videos que les deberían haber dejado y cargado está la parte de riesgo, de 4 tipos de riesgos, y ahí les hablo un poquito de riesgo de liquidez que está relacionado a esto. ¿Ok? La otra clasificación es operaciones a plazo fijo, que para que sea un plazo fijo, tiene que cumplir primero que sea mayor a 30 días. No hay depósito de plazo fijo menor a 30 días. ¿Qué es a plazo fijo? Como su nombre lo dice, que mínimamente debe cumplir ese periodo. ¿Ok? Y es de 30 para arriba. ¿Ok? Y las operaciones en caja de ahorro, que tienen valor, plazo indeterminado. ¿Okay? Entre las primeras que son a la vista de pago inmediato, depósitos en cuentas corrientes y las cajas de ahorro, tienen una similitud, ¿no es cierto? Que tanto las cuentas corrientes como las cajas de ahorro son de plazo indeterminado, de pago inmediato. En Bolivia las clasificamos así, las separamos. Esto está basado en Normastro, ¿no? Con depósitos a cuentas corrientes de pago inmediato y depósitos a plazo indeterminado como cajas de ahorro. En otras normativas contables de otros países, en la mayoría, son lo mismo. ¿Ok? Porque ambas son de tiempo indeterminado, de pago inmediato. Entonces, hay estas dos, cajas de ahorro y cuentas corrientes que no tienen plazo, que son totalmente exigibles, y estos señores que sí tienen un plazo que deben cumplir. Entonces, su clasificación es importante. Otra vez, ¿por qué? Porque estos primeros dos señores se pueden ir cualquier rato, me lo pueden exigir cualquier rato, pero me da estabilidad de los fondos. Me permite que yo tenga recursos durante determinado periodo de tiempo y fijo, ¿no es cierto? Así como puedo abrir un DPF a 30 días, yo puedo abrir DPFs por por un monto muy, muy grande, no sé, 5 millones de bolivianos, pero a 3, 4 o 5 años, con una tasa atractiva para el que está invirtiendo en ese DPF. ¿Ok? Que me asegura que esos 5 años yo tengo ese dinero ahí, resguardado. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa en este caso para las operaciones, su plazo. En cuanto a hasta por lo menos hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Ahorita están de manera general. Vamos a ir a detalle una por una, ¿no? Pero... ¿algún comentario? Ok. Entonces, esas son en general las pasivas. Vámonos por las activas. Dentro de las dos principales cuentas, otra vez, principales cuentas,
tenemos la cartera de crédito en sus distintas modalidades y las inversiones financieras. Estos son los dos principales componentes de la parte del activo, del rubro contable del activo de una entidad financiera. ¿Ok? Créditos e inversiones. ¿Ok? ¿Por qué clasificamos en estas dos principalmente? Porque recuerden que aquí en el pasivo yo estoy recibiendo dinero. Yo recibo dinero del público, principalmente. ¿Ok? Y ese dinero que yo recibo, tengo que hacerlo producir. Entonces lo que hago es, o lo coloco en forma de crédito, ¿ya? Pero si no logro colocar todos estos recursos en créditos, que obviamente pasa, pues no puedo tenerlos ahí en la caja, en la bóveda guardados. Lo que tengo que hacer es invertirlos para que no esté como dinero ocioso. ¿Ok? Entonces, todo lo que recibo o lo coloco como crédito, pero si no logro colocar todo lo que tengo como crédito, pues mínimamente tengo que invertir. ¿Ok? Para generar rentabilidad y que no sea capital ocioso. ¿Ok? Esas son sus dos principales cuentas del activo. Igual, en función al tiempo, las clasificamos como de corto plazo, que son menores a 1 año, mediano plazo de unos 5 años y largo plazo mayor a 5 años. Entonces, los activos de una entidad se clasifican en activos de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a estos periodos de tiempo. ¿Ok? Menores a 1 año, corto plazo, de 1 a 5, mediano plazo, y mayores a 5, largo plazo. ¿Por qué nos interesa en ambos casos ver el tiempo? Fíjense que tanto la parte de pasivos como activos, ASFI lo que hace es clasificar, aparte de darles sus nombres, clasificarlos según el plazo, según el tiempo. ¿Por qué será importante? Estimado Alex, ¿por qué crees que sea importante? Licenciado, buenas noches. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Por qué será importante la forma en la que ASFI clasifica las cuentas de activo o pasivo de acuerdo al plazo? Y hemos detallado qué plazos hay, ¿no? Tanto en el activo como en el pasivo. Pero ¿por qué nos interesa clasificarlos según el plazo? El activo según su plazo, el pasivo según su plazo. Aparte de darle sus nombres, ¿no? Créditos, inversiones, cajas de ahorro, etc. ¿Por qué nos interesa? Considero porque cada uno tiene diferente producto, ¿no? Y tiene diferentes tratos respecto tanto a los créditos y a los depósitos, a mi parecer, ¿no? Ya, a ver, un poquito más precisa, ¿puedes precisar un poco más? Por ejemplo, como dice, de los depósitos de ahorro que son más rápidos, o sea, que tienen que el cliente en sí lo puede sacar y directamente quitar su depósito. Es un producto muy diferente que a un depósito a plazo fijo, ¿no? Que tienen fechas limitadas, que tienen años. Y eso, licenciado, ¿no? Tal vez no está bien ordenada mi idea, pero lo tengo ahí, pero no lo puedo describir muy bien, licenciado. No, está bien, y va exactamente por ahí, gracias. Listo. Lo que tienen que hacer las entidades es velar por qué estos dos, tanto las cuentas del activo como del pasivo, calcen. ¿Ya? Han debido escuchar aquellos que trabajan en banco, el calce de plazos, el calce financiero, importantísimo en una entidad financiera. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar créditos a 10 años plazo cuando me estoy financiando recursos a 1 o 2 años. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo dar créditos a largo plazo, 10, 15 años, cuando los recursos yo los estoy captando a 2, 3, 5 años.
¿Por qué? Porque en ese tiempo yo voy a tener que devolver los recursos, pero yo los he prestado a 10 años. Y cuando venga el cliente no le puedo decir, ¿sabes qué? Es que tu plata la he prestado y todavía no me han devuelto. Entonces es importantísimo que los créditos que yo doy a 10 años traten en lo posible de estar financiado por depósitos también pues de ese plazo igual o mayor. ¿Ok? A eso se le llama calce financiero. Si un banco no hace calzar sus operaciones, es un tremendo riesgo. Y es un reporte obligatorio para ASFI semanal que se debe entregar, porque ASFI monitorea eso, que tú no estés dando créditos a largos plazos, con altos costos, qué sé yo, cuando tu dinero te lo van a exigir rápidamente. ¿Ok? Por eso es la importancia del plazo, porque una entidad financiera debe velar por su calce financiero. ¿Ok? Y una tercera tipo de operaciones se llaman operaciones neutras, que no van ni al activo ni al pasivo. Y nos dice que son operaciones diferentes que se conocen como servicios financieros. ¿Quiénes entrarán aquí? Los servicios, buenas noches, licenciado. Lady, por favor. Los servicios financieros puede ser los servicios que ofrece el banco que cobra, como los servicios de luz, pago de facturas de Entel, diferentes servicios, pago de RUA, pago de impuestos, que pueden pagar los clientes en el banco. Excelente. Que no es ni activo ni pasivo, o sea, no es ni una captación ni un crédito, es un servicio, ¿ok? Pero si bien no está dentro del core del negocio, o sea, no es lo que hacemos fundamentalmente, es pues importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que los servicios financieros son importantes? Y hay bancos que le dan mucha más importancia que otros. Enseguida les voy a dar 2 ejemplos. Pero ¿por qué será que le doy importancia a los servicios financieros? Es pago de luz, agua, servicios, impuestos, todo. Transferencias, giros. Es por el tema de las comisiones que nos ofrecen por estos servicios. Excelente. Uno, es una fuente más de ingreso. ¿No es cierto? Es una fuente alternativa de ingreso. Y un concepto básico en finanzas es diversificar los riesgos. Diversificar. En este caso, diversificar mi fuente de ingreso. Si puedo crear una fuente más alternativa de ingreso, excelente. ¿Ok? Y otra, una razón es la financiera y otra. Dar cumplimiento a lo que nos pide la ASFI, que seamos unos bancos múltiples, porque tanto operaciones de la entidad como operaciones para el público de los servicios que presta el Estado. Sí, me norma, soy autorizado para hacer eso también. Pero hay una razón más por la que es importante. Vamos a darnos más. Es estratégico. Puede ser también para atraer más clientes. Para la promoción de sus productos. Exacto. Porque mientras más gente venga a pagar servicios a mi empresa, a mi banco, use más mis servicios, mi banca por internet, pago de cuentas, etcétera, yo tengo mayor contacto con el cliente y por lo tanto puedo hacerle llegar más ofertas comerciales, ¿no es cierto? Entonces me interesa mucho que el banco, que las personas vengan, aunque sea a pagar su luz, su agua y su teléfono, porque cada que vengan van a ver mis anuncios, voy a poder repartirles folletos, ponerles una tele para que estén viendo mis productos, etcétera. Entonces es importante, es una fuente de ingresos y es una fuente comercial importante, ¿ok? Entonces hay bancos que a esto no le han dado más importancia que otros. Bancos comerciales que recuerdo, era bien marcada en sus ingresos, por ejemplo, el banco de crédito, la última vez que revisé, pero estoy hablando de hace unos 3, 4 años, la diferencia era marcadísima, por ejemplo, entre banco de crédito y banco Sol. Al banco de crédito la gente iba a pagar todos sus tipos de servicios, y porque tenía la tecnología y los servicios y la capacidad para atender mucha gente. ¿Ok? Y dentro de sus ingresos, otros ingresos, era importante el monto que captaban por servicios financieros. Lo contrario del Banco Sol, que la gente iba
a pagar sus créditos, o a sacar plata o a pagar sus créditos, pero no pagaba la luz, no pagaba el agua, y si pagaba, el monto era pues mucho, o sea, proporcionalmente era mucho más reducido. ¿Por qué? Porque la gente no lo veía como una empresa de servicios para pagar sus cosas, ¿ok? Y no tenía mucha oferta, no tenía mucha tecnología, cosa que se han visto ahora, hay mucha publicidad con su banca, ¿qué es? Con su aplicación móvil de Banco Azul 3.0 y qué sé yo, que particularmente la tengo, pues soy ex funcionario, era mi banco, y que ahora tiene mucha facilidad, versatilidad, es muy amigable para usar, entonces a mí particularmente me agrada mucho. Entonces, y eso hace que yo permanezca con el banco, ¿no? Aunque ya es mucho que no trabajo ahí. Entonces, es importante, es una fuente de recursos y es estratégica, ¿ok? Estos son los tres componentes. Ahora, vamos viendo un poquito números. Esto es al 30 de junio del año pasado, pero las proporciones no se han movido, ¿ok? O sea, se han movido, pero ligeramente. Si alguien quiere verificarlas, simplemente entra a la página de ASFI, intermediación financiera, boletines estadísticos, y puede sacar estados financieros de todos los bancos a nivel agregado, etc. Es información totalmente pública. En números nos decía que este es el pasivo, lo primero que hemos visto, pasivos de un banco. ¿Ok? Principalmente se componen, habíamos dicho, de obligaciones con el público. Estas obligaciones con el público son el 75% del pasivo. ¿Ok? Obligaciones con entidades fiscales es el 0.1. Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento es la otra cuenta relevante, que es el 12%. Y obligaciones con empresas públicas el 6%. Entonces, la mayor parte, el grueso, el relevante está aquí, en obligaciones con el público. ¿Ok? Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento es lo que entre los bancos nos podemos prestar. Nacional les presta el mercantil de BIS, etc. Particularmente, las entidades más pequeñas, las bancas más pequeñas son las que se prestan de las más grandes. ¿Ok? No sé, Banco de la Comunidad, Ecofuturo, qué sé yo, son las que acceden a créditos de los bancos más grandes o diferentes formas de financiamiento de los más grandes, porque algunas veces necesitan liquidez y el banco presta a todos, ¿no es cierto? Entonces, también acceden a obligaciones con bancos y entidades de financiamiento, porque hay diferentes entidades, tantos las nacionales, que pueden darnos crédito, ¿ok? Pero, repito, es relevante, son obligaciones con el público. Y las cuentas que habíamos visto, las principales. Depósitos de público a la vista, cajas de ahorro, obligaciones con el público a plazo y obligaciones con el público a plazo con anotación en cuenta. Las más relevantes, otra vez, obligaciones a la vista, cajas de ahorro y a plazo fijo. Aquí hay, para los que no están muy relacionados con estas cuentas contables, las 2.13 y las 2.15 son obligaciones a plazo fijo. Pero la particularidad de la 2.15 es que es con anotación en cuenta. ¿Quién nos puede decir cuál es la diferencia entre la 2.13 y la 2.15? Ambos son DPFs, pero la 2.15 nos dice con anotación en cuenta. ¿Alguien ha escuchado ese término? Con anotación en cuenta. Olivia, Miriam. Sí, licenciado. Bueno, yo sabía que era una manera de representar la renta o el dinero que se le da al banco, esto de manera informática. Exacto. Es que este DPF ya es digital, está Sí. anotado en una cuenta. Y este era todavía el físico, porque antes los DPF nos daban un cartoncito. ¿Ok? Eso se ha ido perdiendo paulatinamente. Ahora fíjense que es solo el 2% y la mayor parte ya son con anotación en cuenta. Es digitalizado, desmaterializado se llama.
¿Ok? Entonces, fíjense que contablemente, confirmamos lo que habíamos dicho, que estos tres señores, depósitos a la vista, ahorros y DPFs, es lo importante para el banco. Aquí está la fuente de financiamiento. Y nos apoyamos en otros bancos y entidades de financiamiento, el 12%. Pero lo importante es aquí. Por eso es que los bancos sacan tanta publicidad. Que abra su cuenta de ahorro, no sé, a ver, algunas populares, no sé, en Fiel, creo que es máxima, rendidor, algo así, de que está pagando 5 o 6%. Ahora su DPF, he visto DPFs hasta ahora creo que están en 7%, no sé qué se han visto últimamente. Entonces, ¿por qué? Porque estas son las principales fuentes de financiamiento. ¿Ok? Viendo la proporción, fíjense, este es igual al 30 de junio de 2020. ¿Alguien, sí, alguien quería? Creo que no. Ok. Para verlo un poquito más gráficamente, 49% son depósitos a plazo fijo, 30% son cajas de ahorro, 18% son depósitos a la vista. ¿Ok? Esta estructura, bueno, fíjense cómo ha evolucionado desde 2005, ¿no? Nuestro sistema financiero ha crecido enormemente. En los últimos 15 años, podríamos decir que ha triplicado sus capacidades. ¿No es cierto? No, en realidad más, bueno, casi, no, un poquito más de triplicado. ¿Ok? Este gráfico lo pongo porque quiero que entendamos un poquito, igual, formando el criterio, por qué la mayor parte son plazo fijo. Fíjense que esto es lo que captan los bancos. Con esta plata nos dan créditos. Pero fíjense que casi la mitad de lo que han captado son de DPFs. Apenas 30% ahorros y 18% a la vista. ¿Alguien entiende por qué hay esta estructura? ¿Por qué me interesa? Porque les diré que en otros países, en casi la mayoría de los otros países, este señor de aquí abajo, este 18%, es casi el 50%. Los depósitos a la vista. ¿Por qué en Bolivia es así al revés? Licenciado, tal vez para no correr el riesgo de quedarse sin liquidez, porque ya sabemos que con DPF el cliente al asumir este tipo de depósito está obligado a dejar su dinero más tiempo en la entidad, mientras como usted hizo referencia, los depósitos a la vista, el cliente puede sacar, aunque sea al día siguiente de haber depositado el dinero. Ya, buen punto, nos da más estabilidad, sí. ¿Alguien más? Licenciado, perdón. Adelante. Licenciado, yo tengo entendido que bastante buscan el depósito a plazo fijo, acomodarlo porque lo podemos pasar para hacerlo crédito, ¿no? Para acomodar cartera en crédito. Claro, no, en realidad todo esto lo volvemos crédito. Todito esto se vuelve créditos. Bueno, Todo. Pero buscamos más. Licenciado, Adelante. tal vez podría ser porque el depósito a plazo fijo después se vuelve un título valor y puede ser respaldado como garantía en otros bancos. Ya, a ver, yo he abierto un DPF en Banco Nacional. Yo tengo el título, digamos que el cartoncito, aunque está digital, ¿no? Pero, y eso me sirve, sí, para que yo pueda venderlo, ¿sí? Lo puedo negociar. Pero el banco, ¿por qué capta más en DPFs? Buenas noches, Licen. Pamela Domínguez le habla. Adelante, Pamela.
Yo podría decir por experiencia que he visto entre mi familia que tienen costumbre de dejar su dinero en DPF, pero es porque ellos consideran de que así no se lo van a gastar su dinero, lo van a tener ahí y lo van a tener guardadito y van a recibir aparte un interés más, porque realmente aquí en Bolivia no hay mucha cultura financiera y no asumen, la mayoría de la gente no asumen otros tipos de riesgos, o sea, ser emprendedores, pueden ser ponerse su propio negocio, entonces no hay, al menos en mi familia, no lo ven eso como una opción. La opción para ellos es el DPF. La verdad que sí, es muy Eso tradicional. podría decir yo. Sí, sí, es muy tradicional. Gracias. Sí, es otro punto. Gracias. Lic, podría ser también por el mercado de valores, ¿no? Porque en Bolivia solo se negocia renta fija y en renta fija lo normal es DPF. Excelente, gracias. Nuestro mercado de valores, como dices, fíjense que del 100% que se negocia, no es el tema, ¿no? Pero creo, no sé si tienen algún módulo de valores. Lo que se hace en el mercado de valores es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Es un mercado. Yo voy y vendo productos. Papa, fruta, qué sé yo, como en un mercado. Yo voy y vendo. Pero en el mercado de valores vendo dos tipos de instrumentos. Se llaman renta fija y renta variable. Renta fija es aquel que tiene su valor nominal escrito en el papel, como por ejemplo un DPF, un bono, está escrito. Su valor está determinado. Renta fija, ya está nominativamente está escrito. ¿Ok? Pero renta variable es aquel instrumento cuyo valor varía de acuerdo a las condiciones del mercado y al comportamiento de la empresa, de la economía de la empresa. Entonces, hay esos dos tipos de instrumentos. Y en Bolivia se negocia 98.5% de renta fija. El mercado de valores de Bolivia vive de negociar DPFs. ¿Ok? Ese es el negocio. Fíjense, y esto lo van a ver, fíjense, todos hemos debido ver películas de Wall Street, ¿no es cierto? Que la acción de la empresa, de Google, de McDonald's, no sé, de Access, qué sé yo, bajó o subió. ¿No es cierto? Esos son renta variable, porque suben, bajan el valor de la acción de acuerdo al comportamiento de la economía, de la estructura financiera, del ciclo económico nacional, internacional, etc. Variable. De eso viven los otros mercados, no de renta fija. Nosotros vivimos de renta fija porque nuestro mercado es pues, muy, muy pequeño. Otra de las razones. Ahora, les doy bueno, todas las que me han dicho sí van afectando, pero les digo, o sea, lo que captamos en estos tres fondos son reflejo de la economía, otra vez. Captamos depósitos a la vista, muy poco, porque los depósitos a la vista están, una de las principales cuentas son las cuentas corrientes a la vista, cuentas corrientes. Aquí no está desagregado, es la 21101, si no me equivoco. ¿Ok? Y estas cuentas corrientes las usan principalmente las empresas. ¿Ok? Y en Bolivia nuestro sector empresarial es reducido. Estas de caja de ahorro tienen un comportamiento normal, pero la mayor parte de estos señores está en DPF, uno por la tradición de la gente que sí va a depositar, pero más relevantemente todavía, porque la mitad, bueno, la verdad que ya no recuerdo el comportamiento cuánto, pero vamos a animarnos a decir que la mitad, si no es que un poco más, la verdad, la mitad de estos depósitos a plazo fijo que captan los bancos tienen dos dueños. Están concentrados en dos empresas que depositan grandes montos de DPFs en la banca, porque tienen altos niveles de liquidez. ¿Quién los conoce? Pues son dos empresas, dos señores que manejan altos montos de liquidez y van negociando con todos los bancos. Mira, tengo 15 millones, tengo 75 millones, a ver a cuánto me ofreces tu DPF, abriremos.
¿Quién conoce a esos dos señores importantísimos en el sistema financiero por los niveles de liquidez que manejan? Y ellos son los que nutren la mitad de esto, si no es que más. AFPs. Excelente. La banca se sostiene fundamentalmente de las AFPs. Estos señores son los que depositan y los que inflan este indicador. Los depósitos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque obviamente las AFPs administran nuestros recursos de jubilación y las AFPs no lo llevan a su bóveda, ¿no es cierto? Lo invierten, porque eso tiene que generar rentabilidad. Por eso, esa era una de las grandes discusiones en la época de la pandemia, de que querían que se les devuelva sus aportes de jubilación, que lo han hecho otros países desde Chile, Perú y demás, pero las AFPs tenían el inconveniente que esos recursos, los recursos que ellos están administrando de nuestra jubilación, no están pues en una bóveda, no están así almacenados en filas, están invertidos aquí. Principalmente en DPFs, hay muchos otros instrumentos más, pero gran parte está en la banca y financiando DPFs. ¿Ok? Por eso es este grueso, el más importante es DPF, porque vivimos de los aportes de las AFPs. ¿Por qué destaco esto? Porque hay entidades financieras, ¿ya? Vamos a comparar, les pongo 3 ejemplos. Banco Sol, Ecofuturo y Banco Nacional. Cada uno de estos, cada banco tiene una estructura diferente de esto. Recuerden que esto es a nivel agregado. Aquí eso es el agregado. ¿Ok? Cada uno de estos 3 bancos tiene una estructura diferente de esto. ¿Ok? Al que quiera curiosar, le digo otra vez, busque este cuadrito, estos estados financieros por banco en los boletines estadísticos de ASFE. Resulta que Ecofuturo y Sol tienen más del 50% financiado por DPFs y principalmente DPFs de las AFPs. ¿Ya? Llegamos a 65% más o menos. O sea, viven de las AFPs. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la misma costumbre o el mismo gusto o agrado, no sé cómo quieran, de ir a abrir una cuenta de ahorro al Banco Nacional que Ecofuturo o que a Banco Sol. ¿Por qué? Y estamos viendo operaciones. ¿Por qué yo prefiero ir a abrir una caja de ahorro al Banco Nacional y no a Ecofuturo o a Banco Sol? El producto es casi el mismo. Pero ¿por qué yo voy al Nacional? Nadie. ¿Por qué crees que pasará eso? ¿Está ahí nuestra compañera Nadie? Licenciado, ¿puede ser por la antigüedad y la confiabilidad que se tiene en el Banco Nacional? Un concepto clave, confianza, muy bien. ¿Otro? La tecnología, los accesos a los cajeros. Exacto. Yo le tengo más confianza a Banco Nacional que Ecofuturo, porque la conozco más. Tiene, ya no recuerdo, si alguien sabe, 100 y tantos años creo, no recuerdo. Y porque tiene mucho más acceso. Tengo cajeros en toda la ciudad, tiene banca por internet, tiene sucursales, agencias, muchas más que Ecofuturo y que el Sol. Entonces yo prefiero ir a Banco Nacional, ¿no es cierto? Entonces, como esos bancos no pueden captar mucho por ahorros, tienen que acudir a emitir DPFs. Y la gente tampoco va mucho, la gente no va mucho a abrir sus DPFs al Banco Sol y a Ecofuturo. Prefiere ir al Banco Nacional. Entonces, ¿dónde me voy? A abrir DPFs, pero las FPs o inversionistas institucionales, clientes institucionales. ¿Ok? Fundamental que entendamos de dónde se financian principalmente las entidades, dependiendo de dónde trabajemos. Otra vez,
Bancos grandes, Mercantil, Nacional, Vice, qué sé yo, tienen fuerte componente de caja de ahorro y depósitos a la vista. No viven tanto de los AFPs. Banca pequeña, Comunidad, Ecofuturo, FIA, ni qué decir, Sol, viven, se financian, se fondean de las AFPs. ¿Ok? No totalmente, no totalmente, pero es muy, muy relevante. La mayor parte de esos financiamientos es vía AFPs. Ahora, en cuanto, igual, esto está al año pasado, a junio 20, la composición de este total de depósitos, de obligaciones que teníamos, es de 86% en moneda nacional y 14% en moneda extranjera. Fíjense que desde el año 2005 se ha dado totalmente la vuelta, ¿no es cierto? Antes la mayor parte de los depósitos eran en moneda extranjera y hoy la mayor parte es en moneda nacional. ¿Por qué prefiero, yo tengo mis ahorros, por qué prefiero ir a depositar mis recursos, ya sea en DPF, en caja de ahorro, en el instrumento que quieran, en moneda nacional y no en dólares? Porque Adelante. Vanessa o Lady, ¿quién estaba? el leasing puede ser porque en moneda extranjera, por ejemplo en dólares, en las cajas de ahorro, cuando depositan o tienen más de $2,000, al momento de hacer retiro ya le empiezan a descontar el ITF. Va a retirar menos de lo que depositó, le cobran un impuesto. Uno, hay un impuesto por tener ahorros en dólares. Por saldos mayores a $2,000. a 2,000. ¿Cuánto será que pago por ITF? Por cada 1,000, por ejemplo, cuando hacen retiro, menos $3 retiras al momento del retiro, el 0.3%. 0.3%. Sí. ¿Ya? ¿Por qué más? Uno es un desincentivo, porque operar saldos mayores a 2,000 tengo que pagar impuestos. ITF. ITF. Me desincentiva porque obviamente me cuesta, pago impuesto por tener en dólares. ¿Por qué más no es atractivo que yo deposite mis recursos en dólares? Porque no gana interés. Porque también podría ser por el tipo de cambio. Había las dos respuestas, a ver, una por una. Una dijo tipo de cambio. Podría ser por el tipo de cambio. Sí, por el tipo de cambio porque tiende a variar, no puede bajar en cualquier momento también. Más bien no, el tipo de cambio es lo que menos varía desde 2011, desde noviembre o febrero de 2011 que está. Es que depende del gobierno, digo, también. Y la postura que tenga de repente por el tipo de cambio, digamos, ¿no? Es por la postura del gobierno. Difiero con eso. El tipo de cambio me afecta ¿cómo? Si yo compro, yo voy a comprar $1,000 para depositar. ¿Ok? ¿A cuántos bolivianos necesito para comprar? Por ejemplo, en Banco Unión, si usted quiere comprar a $1,000, tiene que pagar a 6.97. Pero si usted lleva sus dólares y quiere cambiarlo a boliviano, solamente le dan a 6.85. Exacto. O sea, yo ahorro, yo necesito, ya quiero ahorrar, tengo mi sueldito, mis ahorros, qué sé yo. Lo voy a meter en una cuenta en dólares y yo necesito 6.970, me dijiste, ¿no? 6.97. Sí. 70 para comprar los $1,000. Ok, me los he comprado, los he depositado. Digamos que no estoy en 1,000, ni siquiera estoy pagando ITF. Y después son mis ahorros. Pero resulta que tengo que pagar cuentas, hacer compras, qué sé yo, y necesito retirar mis $1,000. Va a retirar ya cobrándole el impuesto. Va a retirar menos $3 y aparte si lo hace cambiar a bolivianos ya no se lo van a cambiar a 6.97. Exacto.
No, 85. con $1.000 mucho que no aplique ITF, ¿no es cierto? Pero si yo retiro y necesito gastar en bolivianos, voy a cambiar a menos, voy a perder. Otro desincentivo, un desincentivo el ITF, otro desincentivo la brecha cambiaria. Y otra que alguien más dijo, se cortó, es el interés. ¿Cuánto me pagan por $1.000 de interés? Una caja de oro que conozcan cualquiera. En dólares, licenciado, no te pagan tasa de interés. Por eso la gente prefiere ahorrar en bolivianos, porque dependiendo del tipo de cuenta de ahorros que tenga, gana desde el 2% hasta el 3.5%, dependiendo del tipo de cuenta de ahorros en bolivianos, ¿no? Exacto, o sea, totalmente mi dinero está paralizado y no gana nada, ¿no es cierto? Gana mínimo 0.1%, casi nada, ¿no es cierto? Y ya habíamos visto un poquito en la anterior materia que cuando hay, o sea, si mi dinero en dólares no gana nada de interés y hay inflación y yo tengo que cambiar mi dinero a bolivianos en términos reales, yo estoy pues, perdiendo, ¿no es cierto? Mi dinero se está perdiendo valor. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa es que mi dinero gane interés, no que esté paralizado. Sí, sí me interesa es ganar rentabilidad y no solo seguridad. ¿Ok? En el caso de lo que nos decía nuestra compañera del tipo de cambio, que eso depende de la posición de algún gobierno, en realidad no es tan así. O sea este gobierno, si hubiera entrado este gobierno, o sea, entra este gobierno, hubiera entrado, no sé, Mesa o Doria Medina, cualquiera, la política de modificar el tipo de cambio ahorita es altamente riesgoso. Cualquiera que se anime a hacerlo desestabiliza el sistema. ¿Ok? Nosotros ha sido un pecado del actual presidente ahorita fijar el tipo de cambio, porque en economía se dice que la gente reacciona, aquellos que son economistas, bajo dos tipos de expectativas, adaptativas y racionales. ¿Ok? Si yo sé que el tipo de cambio va a variar de aquí a 3 meses, y después a 6 meses, y después a 9 meses, y va a ir bajando, apreciándose, subiendo, o apreciando o depreciándose 1, 2 o 3 puntos, yo voy razonando cómo voy a ajustar mis finanzas, ¿ok? Racionalmente yo digo, mira, se está depreciando este año, va a pasar esto, mira, se va a depreciar 3 puntos más, entonces yo voy ajustando mi estructura financiera, ya sea persona o empresa, ¿ok? Yo reacciono bajo expectativa racional. En este caso, si hay un shock en el tipo de cambio, si hay una variación, la gente ya no va a pensar que de 6.96 va a pasar a, no sé, a 7.5. Va a pensar que va a pasar a 8.9, se va a despreciar y va a empezar a enloquecer. ¿Qué va a causar eso? Y yo les aseguro que pasa eso. O sea, si el gobierno que se anima a ver un punto, va a causar que la gente corra a cambiar sus dinero a dólares y generar corridas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente ahorita reacciona que si se mueve un punto, ese punto es llegar a 8, 9, 10, o sea, ya no va a actuar racionalmente. ¿Ok? Mucha gente todavía tiene el recuerdo de la época de la hiperinflación. ¿Sí? Muchos de ustedes no han debido conocerla, el 85, donde nuestro dinero perdió pues valores de miles en días. ¿No es cierto? Algo así como, bueno, Venezuela nos ha ganado. Nosotros éramos campeones antes, hasta en libros de economía americanos aparecieron el ejemplo de Bolivia, que hemos llegado hasta el 30.000% de inflación acumulada, pero Venezuela nos lleva a otros récords. Entonces, la gente recuerda eso, puede pensar que puede pasar algo así y puede correr a retirar o a cambiar su moneda a dólares. Entonces, peligrosísimo que el que se anime a hacer ese tipo de cambio, o sea, a mover el tipo de cambio, tiene que hacerlo con otros mecanismos, o sea, limitar, hacer una especie de lo que pasó en Argentina, así con corralitos, ¿no es cierto? O sea, con limitar los repostos, qué sé yo. Si a alguien se le ocurre libremente decir, mañana se deprecia el boliviano en 3 puntos, la gente va a enloquecer. Todos podrían cambiar. Entonces, no depende ahorita de la política tanto del modelo de una persona, o sea, si fuera el MAS o, no sé, el MESA, qué sé yo, sino, o sea, las condiciones económicas están clarísimas dadas, que sería un caos total. O sea, que generaría una crisis, ¿no? El que se anime a hacerlo, les repito, o sea, cuando se anime tiene que tener unas herramientas, pero muy, muy, muy finas para mover el tipo de cambio. Pero eso no va a pasar ahora. Por lo menos yo les aseguro que en los siguientes 3, 4 años eso no va a pasar.
Entonces, vámonos rapidito a... el primer depósito que hemos visto se llamaba depósito a la vista. Es la primera... dentro de los depósitos a la vista, el principal componente, el agregado, se llama cuenta corriente. Esta cuenta corriente es un servicio otorgado por una entidad financiera mediante un contrato que faculta a una persona natural o jurídica, es decir, puede ser una persona natural o jurídica, una empresa, los que abran una cuenta corriente para depositar cantidades de dinero que puede ir retirando en cualquier momento. Hemos dicho que el principal depósito a la vista es cuenta corriente, característica del depósito a la vista que es totalmente disponible. Estos retiros de depósitos se realizan mediante la emisión de cheques. Primera característica. Las cuentas corrientes, su principal instrumento es el cheque, ¿ya? O el uso de cajero automático mediante tarjetas de débito y banca por internet. Estas son las formas en las que se operativizan una cuenta corriente. Cheques, tarjetas de débito, cajero automático y banca por internet. ¿Ok? Y decimos que no suele pagar intereses. No suele. ¿Ok? Por eso les decía que este tipo de cuentas en otros países es mucho más importante y hay bancos en los que es más importante porque emiten cheques. ¿Y quiénes suelen usar los cheques? ¿A quién le sirven más los cheques? Las empresas que vayan a pagar sueldos y salarios les sirve para pagar empresas. Para sueldos, salarios, para pagar proveedores, servicios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, uno de los instrumentos más usados por las empresas para movilizar su efectivo es las cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque nos permite girar cheques sobre esas cuentas corrientes. Decimos que no suelen pagar intereses. Es decir, casi las cuentas corrientes pagan cero. Pero en realidad sí pueden pagar intereses. O sea, si alguien revisa ahorita o trabaja en banco, van a ver que sus cuentas corrientes, el interés es casi cero. Pero son montos son liquidez, son recursos. Y si el banco necesita, vamos a suponer que tengo mi cliente es Sobose, tiene su cuenta corriente por 50 millones de bolivianos. ¿Ok? Y me dice, te cuento que estoy en Banco Vice. Te cuento que en vez de hazme una transferencia, pasámoslo 40 millones al Nacional, a otra cuenta corriente, porque me está ofreciendo más servicios. Yo le digo, no, o sea, mira, yo también tengo servicios y ya, hagamos una cosa, yo te pago 0.5%, no te lo lleves. ¿Ok? De acuerdo a las condiciones del mercado y necesidades de la empresa, puede pagar intereses. No es lo común, pero puede pagar. ¿Ok? Una cuenta corriente. Ahora, vamos a introducir, y se nos pasa rápido el tiempo. El principal instrumento que habíamos dicho que se genera son los cheques. Importantísimo para los que trabajamos o hemos trabajado en la operativa de una entidad. Nos dice que es una orden incondicional de pago a la vista, girado al pagador contra sus fondos en cuenta corriente. O sea, yo tengo una cuenta corriente, yo giro este cheque contra mis cuentas. ¿Ok? Y esto puede ser al portador o nominativo. Al portador, ¿qué quiere decir? Un cheque al portador. Que cualquier persona que tenga el cheque lo puede cobrar. Cualquiera. Y nominativo. Va con un nombre ya, direccionado con un nombre. Y solo solo esa persona lo puede cobrar. Exacto. ¿Ok? Gracias. Entonces, el cheque va contra o sea, yo giro el cheque, este papel contra mis cuentas, contra mis fondos en cuenta corriente, y lo puedo girar al portador o nominativo. El portador no se usa mucho, ¿no? Porque por los niveles de riesgo, porque lo pierdo un cheque, se lo cobra cualquiera. Entonces, preferiblemente se hacen con los nombres, con pago nominativo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características principales? Fíjense, este es un chequecito ejemplo que por si acaso me lo encontré en el internet, por eso me lo aproveché. ¿Ok? Entonces, tiene aquí, primero, el nombre del dueño de la cuenta, que en este caso es la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Ok? Ese es el nombre del tenedor de la cuenta.
Dos, que este cheque tiene una serie, tiene una numeración para registro. ¿Ok? Segunda característica. Tercera, tiene que tener una fecha de emisión, que en este caso era y lugar. Cochabamba, 8 de diciembre de 2016. ¿Ok? ¿Por qué es importante la fecha de emisión de un cheque? Porque solo es válido 30 días calendario, Lisa. Exacto, porque tiene un tiempo de vigencia, de validez. Y yo tengo que saber cuándo se ha emitido para saber hasta cuándo tiene vigencia o validez. ¿Ok? Esto me permite identificar la fecha. Tercero, nos da el nombre, perdón, 1, 2, 3, 4, bueno, siguiente, nos da a quién está girado. Otra vez, si es el portador o si es nominativo. En este caso era un señor Víctor Hugo López. Otro, clave, nos da el monto numeral y el monto literal. ¿Ok? Clave que cuando estamos revisando, pagando estos cheques, los montos, tanto numeral como literal, deben coincidir. No puede haber diferencias. ¿Ok? Estos 15,000 deben estar escritos correcta y exactamente aquí abajo. 15,000 Aquí se suele poner una rayita más. Y dólares americanos para evitar cualquier tipo de introducción de otro dato. ¿Ok? Otra característica. Numeral y literal tienen que ser exactamente los mismos para poder pagar el cheque. Otro y fundamental, que esté pues autorizado con firma. ¿No es cierto? Ahora, en este cheque, por ejemplo, es de la Federación Boliviana de Fútbol, por $15,000. Lleva una firma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando los señores de la Federación Boliviana de Fútbol han abierto la cuenta, le han dicho al banco mercantil, este señor, el que está firmando aquí, puede girar cheques por este monto. Vamos a suponer, vamos a inventarnos que este señor puede girar hasta $20,000. Tiene firma autorizada, una firma, hasta $20,000. ¿Ok? Porque es una federación, es una empresa, es una entidad jurídica, ¿no es cierto? Entonces tiene más de un representante. Pero este señor, el que ha firmado aquí, vamos a llamarle Pepito Pérez, puede girar hasta $20,000. Entonces, cuando yo recibo este cheque en la caja, tengo que verificar que esta firma sea la correcta, o sea, que esté igual, la firma corresponda, y que además él tenga la potestad para el límite del monto. ¿Por qué? Porque si este señor solo tenía capacidad, por ejemplo, para $10,000, yo no puedo pagar este cheque. Lo que suele pasar es que las empresas nos ponen el señor A, que es Pepito, con el señor B, Juan, pagan más de $10,000 o giran más de $10,000. Y solito Pepito hasta 10,000. Entonces yo leo la glosa, las autorizaciones para ver si necesito una firma o más firmas o firmas combinadas. ¿De acuerdo? Clave es revisar porque ya pasó miles de veces. Muchos de los cajeros que están recibiendo los cheques se olvidan que hay que leer las glosas, el detalle. Y ya ven el cheque, ven que, esta firma sí, esta firma está ahí, 15,000, ok, y pagan. Y no se dan cuenta que esto tiene límites y que este señor podría no estar autorizado para girar ese monto. Solo podría ser su límite 10,000. ¿Ok? Y después todo un show, porque en realidad si tú has pagado además, pues tú asumes el cargo, ¿no es cierto? Puede que llamar a la empresa, pedir, todo un show. Clave es revisar esto, que la firma sea autorizada. Y se puede poner una nota, un memorándum de para qué está pagado. ¿Ok? Este en el caso es pago de actas de beneficios sociales. Características de un cheque. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, ya nos hace ahora. Vamos a ver las clases de cheques. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Este es un cheque modelo completo. ¿Duda, comentario, experiencia que alguien haya tenido con cheques?
Ok. Nos quedamos ahí y vemos otros detalles el viernes. Vamos a ver su vigencia. Bueno, estos detalles en realidad ya los hemos visto. Solo que tienen vigencia de 30 días. Ok, y la parte del endoso. Nos quedamos en el cheque. La siguiente clase deberíamos terminar todo lo de cheques, cajas de ahorro y de PEFs, que nos falta para la siguiente semana ingresar ya con la parte de cartera e inversiones. ¿Dudas, comentarios? Todo lo de cheques también está normado por ASFI, sé que hay. Está dentro de la reglamentación. Creo que nada más, ¿no? Le hice una consultita Carmen. sobre el trabajo que nos dio. ¿Tenemos que cargarlo mañana o si es? Te escucho entrecortado. ¿Me puedes repetir, por favor? Perdón, el trabajo que nos dio el lunes, nos dijo que pues para el viernes. No teníamos que cargarlo mañana. Hasta que se quería también subir los sistemas. No te escucho nada, perdón. No sé si alguien ha logrado escuchar o me lo puedes pasar al chat. Entiendo que es sobre el trabajo que dimos el lunes, ¿no es cierto? Decía si lo vamos a cargar al sistema, hasta qué día tenemos que cargar al sistema. Ya, creo que ahora se escuché. Lo que he pedido es que les habiliten una carpeta o un lugar para que vayan subiendo sus trabajos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, bueno, el viernes voy a tratar de correr, hay que terminar esta primera parte de las operaciones pasivas y, o sea, el trabajo en general, o sea, la carpeta va a estar abierta hasta el final de la materia. O sea, que los que no han hecho esta semana pueden cargarlo domingos, sábado, lunes, martes, qué sé yo. Pero el viernes yo voy a tomar aleatoriamente unas 3 personas para que me comenten lo que han encontrado. A cualquiera, aleatorio. Y la que no lo ha hecho, pues, o sea, pierde el puntaje. Estamos haciendo esos trabajos sobre 20 puntos. Si yo doy 4 trabajos, cada uno vale 5 puntos. Si doy 2 trabajos, cada uno vale 10 puntos. ¿Ok? Voy a dar en base a lo que vaya saliendo la materia. ¿Ok? Y tienen hasta el último día para cargar su trabajo. No hay problema. Pero si yo los elijo aleatoriamente y no lo han hecho, pierden la nota ese momento. En la carpeta creo ya debería estar habilitada. Voy a ver con Karen que les habiliten. Licenciado, buenas noches. Respecto al trabajo, todavía la carpeta no está habilitada, y es justamente la pregunta que tenía. Y a medida que transcurrió la clase, usted mencionó que dejó videos sobre gestión de riesgos, que debería estar cargado, pero tampoco está. Ya era material adicional que siempre. Voy a ver que se los vuelvan